Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 24 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Conversemos acerca de las estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 57. Soy el arquitecto Eduardo Useche y hoy exploraremos las iniciativas académicas que están enfocadas a la clasificación de residuos de construcción y demolición y la caracterización química de estos residuos pétreos y cómo estos están promoviendo la sostenibilidad y la innovación. Le damos la bienvenida a este espacio al arquitecto Carlos Duica y a la estudiante de arquitectura Paula Sánchez, líderes del semillero de investigación INTAN, Exploración de la Materialidad Intangible y Tangible de la Arquitectura de la Universidad El Bosque. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para introducirnos en el tema y poder ahondar en esto que habíamos abordado en un episodio anterior, ¿cuáles son estos residuos de construcción y demolición? Y cómo se puede utilizar como esta base de datos que se puede construir en cuáles son para poder encontrar la potencialidad de su uso en los proyectos de construcción. Arquitecto Carlos, cuéntenos. Bien, muchas gracias. Sí, la construcción genera una cantidad importante de residuos que fascinantemente, y como lo habíamos visto seguramente en nuestro episodio anterior, no sufren de unas particulares modificaciones en su estructura química. Eso nos permitió descubrir un universo, voy a hacer una figura, un universo minero, un nuevo universo minero, sin tener que horadar la superficie del planeta. Es decir, encontramos, por ejemplo, que los antiguos concretos, por ejemplo, procesamos en algún momento los concretos de la calle 26 de la antigua Avenida El Dorado, construida a partir del año 55, y descubrimos que lo que había allí, al hacer el análisis químico del asunto, era arena, básicamente, gravas y polvo de cemento que ya había fraguado, pero se estaba comportando ahora como un material de muy pequeño tamaño que nos permitiría elaborar nuevos agregados de concreto, nuevos agregados para la construcción. Eso es muy interesante. Y a partir de ahí comenzamos a hacer un análisis grueso con algunas instituciones distritales, en algún momento también con el Ministerio de Ambiente, y encontramos que prácticamente todo es reutilizable, reciclable, que son dos conceptos distintos, desde los lodos de excavación en adelante. Es decir, hemos logrado estabilizar bentonitas de excavación que han sido un residuo muy complejo de manejar, pero hoy entendemos que prácticamente todo el residuo de la construcción, sea de la construcción o de la demolición, se puede utilizar. Hay muy pocas cosas que pierden un uso, seguramente las maderas altamente deterioradas, las antiguas placas de fibrocemento, placas onduladas de fibrocemento que contenían materiales tóxicos, no van a ser reutilizadas, seguramente, pero en principio lo demás se puede utilizar. Es en ese sentido que nosotros comenzamos a hacer clasificaciones. Entonces hay materiales pétreos y nos referimos a los pétreos por todo lo que, no solo por la piedra, sino por todo lo que simula la piedra. Entonces allí tenemos trozos de concreto, tenemos cerámicos sanitarios, bueno, están los concretos, los morteros, las piedras específicamente. También tenemos materiales cerámicos, desde la cerámica blanca o cerámica sanitaria, por ejemplo. Los aislantes eléctricos de alta tensión son unos excelentes metacaolines, por ejemplo, ¿sí? La taza sanitaria rota, que no tiene a dónde ir, es un excelente material para generar mediante un proceso de estabilización muy juicioso a partir de la investigación, nuevos cementos, por ejemplo. El ladrillo
el trozo de ladrillo, el lodo del corte del ladrillo, el río anaranjado de las obras. Bogotá es una ciudad que se distingue en una arquitectura no predominantemente, pero sí significativamente de ladrillo. El río anaranjado altamente contaminante, ese lodo que hoy se controla, se puede no disponer y vamos a generar materiales muy interesantes. El profesor Martirena en Cuba desarrolló un reemplazo muy importante del cemento Portland en concretos a partir del polvo de ladrillo. En realidad, de la calcinación de arcillas, de arcillas, nosotros lo que hacemos es no calcinar arcillas, sino triturar ladrillo. Entonces, es una doble función de ese bloque de arcilla. Cumplió una función de 50, 60, 100 años de ladrillo y luego como residuo lo podemos volver a convertir en un nuevo cemento. Excelente, porque es que igual cuando uno está en un trabajo de obra, por ejemplo, esa actividad que es, pues si bien la arquitectura bogotana no es netamente de ladrillo, pero pues sí hay como cierta vocación de querer o emular o la fachaleta, bueno, todo este tipo de cosas, requiere una cantidad de corte que es enorme y uno lo que ve es un operario en una cortadora con un montón de agua hoy en este momento en el que nos encontramos con esta crisis de agua en los embalses que surten a la ciudad de Bogotá, en el que el gasto de agua es enorme y además la contaminación de esa agua potable en los cortes, pues si bien no se dispone o no se acumula, pues no es porque se entiende como si fuera un residuo. Esto que usted ahora está intentándonos explicar es la resignificación de que ya no es residual, sino que es algo totalmente aprovechable y pues eso es lo que han estado viendo desde este listado de clasificación de residuos. Sin duda, y adicionalmente puede ser tremendamente rentable. Este es un residuo, el polvo de ladrillo es un residuo tremendamente rentable. Una de las actividades costosas de la edificación en ladrillo es la postventa. Es decir, en la postventa se va a encontrar que durante el trasegar de los últimos momentos de obra se desportillan los ladrillos. Hay mucho accidente en ese sentido, se desportilla el ladrillo y luego viene la reclamación. Entonces, sacar una pieza con un taladro, con una cortadora y reemplazarla es una operación costosa. Por pequeña que sea, es costosa. Nosotros estamos elaborando morteros de reparación de ladrillo con ladrillo. Entonces, eso va a generar un material con igual o superior dureza al mismo ladrillo sin necesidad de emplear tanto tiempo en una operación de reparación. Entonces eso puede llegar a ser altamente rentable para nuestros colegas. Bueno, súper bien. También estamos con Paula Sánchez, que es estudiante de arquitectura y bueno, y está vinculada también a este semillero. Pero yo quisiera que nos contaras, bueno, desde tu punto de vista como estudiante, ¿cómo has visto pues este trabajo? ¿Cómo ha sido el trabajo que tú has tenido en el semillero? Bueno, el trabajo desde el semillero ha sido principalmente lo que hablaban ahorita, nuestro enfoque y digamos que nuestro eslogan, por decirlo así, es que todo se puede materializar. Entonces partimos de cualquier cosa, cualquier material, lo que se te ocurra a partir. Incluso hemos utilizado residuos orgánicos para crear materiales. Entonces, digamos que nuestro semillero siempre ha sido con un enfoque en cuanto a mitigar un poco el impacto ambiental que tenemos actualmente. Y pues partimos desde ese punto y desde un punto social también, porque la idea es, aparte de reducir costos en materiales y pues hacerlos más amigables con el medio ambiente, también es, digamos, para usarlo en una vivienda social. ¿Sí? Entonces, pues hemos tenido este tipo de proyectos desde siempre. Realmente es algo que nos gusta mucho. Los que estamos en el semillero siempre hemos tenido como este enfoque. Actualmente sí tenemos los 2 proyectos de residuos de construcción y demolición, pero también tenemos proyectos más asociados a lo social. Entonces, digamos, un condensador que busca utilizar el vapor del aire para recolectar agua en La Guajira, por ejemplo. Y también tenemos otro proyecto social que es un manual de construcción para una población indígena, para un cabildo indígena. El compañero en lo que trabaja es en un manual para recuperar todas estas tradiciones. Pues digamos que lo que traíamos anteriormente era más enfocado hacia materiales y este proyecto es como el nuevo como social, como que va más enfocado hacia esa parte. Pues yo creo que realmente el semillero ha sido una oportunidad para
abrir un poco la posibilidad de no quedarnos en los materiales que vemos o los que podemos ir a comprar, sino pues que tenemos a la mano muchas cosas que podemos aprovechar y así podemos incluso optimizar nuestra labor, nuestro trabajo. Excelente, porque es que uno también empieza como a comprender que hablar de materiales alternativos. Entonces, cuando se habla de materiales alternativos, uno igual son materiales que aún siguen siendo industrializados o se encuentran de manera natural. Pensar en materiales alternativos desde el punto de vista del reciclaje, desde la innovación, es un reto que lo pone uno a pensar de una manera distinta. Ahí hay varias fuentes. Nosotros tenemos un lema también y es estudiamos el pasado para construir el futuro. Eso no es tan romántico como pudiese sugerirse. En realidad, nosotros tenemos una historia de nuestros materiales contemporáneos, llamémoslo así, comerciales, actuales, una historia muy corta. ¿Sí? Nosotros tenemos el cemento no tiene más de 300 años, el ladrillo sí es muy, muy antiguo, pero hay más antiguos. El adobe, por ejemplo, nosotros tenemos adobes en el mundo, hay adobes de 8 o 9 mil años, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos construcciones en el norte del África, en Marruecos, por ejemplo. Tenemos construcciones de 78, 80 metros de altura, construidas con adobe y han soportado sismos tan importantes como el del hace un año en el norte de Marruecos. Los montes Atlas tuvieron un cimbronazo de 7 grados y ahí están. Hubo destrucciones, claro, sin duda, pero ahí están. Es decir, ahí hay materiales que tienen unos comportamientos que no conocemos, que actualmente de alguna manera el mercado nos va quitando como esa visión de una tradición milenaria que tenemos que estudiar bajo la óptica de la ciencia para hacer propuestas alternativas a futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es un principio sobre el cual estamos trabajando. Paula mencionaba, por ejemplo, otras búsquedas, lo orgánico, por ejemplo. Nos hace tener una visión distinta. Los arquitectos trabajamos básicamente a escala 1:1 para vivir y a escalas de 1:50, 1:100, 1:200, 1:2000 para pensar en lo que estamos construyendo, en el hábitat que estamos construyendo. Eso es lenguaje típicamente arquitectónico. Hoy, en los materiales y en la construcción sostenible, tenemos que trabajar en escalas microscópicas. ¿Sí? Eso nos permitió ver que el mundo tremendamente diverso en nuestra escala 1:1, ¿sí? En la escala molecular es tremendamente parecido. Es asombrosamente parecido. Y eso es una revelación fascinante, porque eso nos permite buscar no solamente en las fuentes tradicionales de los materiales de la construcción, las minas, etcétera, sino buscar incluso en lo orgánico. Es por eso, por ejemplo, que logramos desarrollar con un ingeniero investigador antes de estar dedicado a este proceso. Yo tengo una experiencia en ese campo. Con el ingeniero William Alarcón desarrollamos el análisis de los biosólidos de la petar del salitre, por ejemplo, y los logramos convertir en un material cementante de altísima resistencia. Esos son unos temas en los que estamos buscando nosotros ese tipo de fuentes, pero lo estamos convirtiendo también en procesos pedagógicos de los que mencionaré un poco más adelante. Cuando vemos ahí ese vínculo también desde lo técnico, esto de la escala, de entender los materiales de una manera microscópica para poder entender su química y cómo se pueden resignificar, y este vínculo que también está con el trabajo social, que permite también en lugares donde no hay tanta accesibilidad, en lo que ciertas personas denominan infraestructura, no existe, que existen unas infraestructuras distintas, permite como entender cuáles son las poblaciones y ver cuáles son las alternativas que se pueden lograr ahí desde el lugar. En este trabajo que tú me cuentas con el trabajo social de comunidades indígenas o comunidades de la Guajira, que por supuesto son cosas que son vibrantes en la sociedad colombiana, que requieren modelos de pensamiento distintos para poder plantear unas nuevas soluciones o plantear una solución. ¿Cómo han empezado a trabajar ustedes esto, como esa simbiosis que empieza a existir ahí entre el ánimo del impulso social y cómo estas
cosas tecnificadas o este pensamiento académico e investigativo empieza a entrelazarse para poder empezar a construir estas propuestas o estos productos, si es que ya existen. Yo quisiera iniciar, para hacer la palabra a Paula, pero yo quisiera iniciar hablando del enfoque de nuestro programa en nuestra facultad, en nuestra universidad. Nosotros tenemos un enfoque educativo dentro de lo que hemos denominado lo biopsicosocial. Es decir, nosotros entendemos que la generación de conocimiento, que la transmisión de conocimiento, que el intercambio de conocimiento y de saberes entre docentes y estudiantes no puede estar alejado de la sociedad. Tiene que estar inscrito de manera absolutamente real dentro de la sociedad. Hacemos ejercicios permanentes de diseño, algunos abstractos, etcétera, pero fundamentalmente nuestros estudiantes, nuestra colectividad, docentes y estudiantes, tienen un trabajo íntimamente relacionado con la sociedad. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes se vinculan al conocimiento tangible, material, de materiales ancestrales, como por ejemplo el barro, el bareque, el adobe. Hacen muy temprano en su carrera un taller práctico en Ráquira, en un lugar laboratorio de producción de materiales. Entonces los estudiantes pisan barro, conocen el barro, se untan de barro, lo amasan con las manos, conocen nuestro famoso instrumento mundial que es la máquina Simbarram, y comienzan a manejar y entender que eso hace parte de la arquitectura. El bareque incluso ha sido visto tradicionalmente como algo signado por las clases sociales. Es decir, uno le pregunta a un estudiante, bueno, ¿y cómo era la casa de tu abuela? Y dice muy en voz baja, casi murmurando, bareque. Bareque es un material interesantísimo, muy digno, tremendamente digno. Entonces, hoy nuestros estudiantes arrancan con esos criterios. A la mitad de la carrera, bueno, tienen la oportunidad de vincularse en semilleros desde muy temprano, donde manejamos esto, transmitimos verticalmente a lo largo de todos los semestres esta información. Hacia la mitad de la carrera, hay en el taller vertical séptimo y octavo semestres, hacen un proyecto rural, territorial, con visión territorial, pero con gente real. Trabajan directamente, no para las comunidades, asombrosamente, trabajan con las comunidades, que es distinto. Entonces hay procesos de diseño participativo, solución tangible, real de problemas. ¿Por qué lo menciono? Porque las comunidades piden cosas, demandan cosas. Una señora campesina del Sumapaz llegó a la universidad en uno de estos intercambios y les dijo a los muchachos, miren muchachos, mi problema es frío y humo, miren a ver qué van a hacer. Entonces eso dio un tema de trabajo académico del cual se nutre el semillero. En nuestro segundo semestre, por ejemplo, los muchachos muy jóvenes hacen un proyecto de sensibilización de nuevos materiales. Entonces ellos inventan, el ejercicio es inventar un nuevo material de construcción o una solución alternativa o una solución innovadora. Nosotros sabemos que eso no es investigación en el sentido estricto de la palabra. Para nosotros es investigación en el sentido sensitivo de la palabra. Ahí el joven estudiante se está metiendo en un mundo de exploración para solucionar un problema. Entonces, cuando Paula nos menciona, por ejemplo, 3 estudiantes nuestras de segundo semestre desarrollaron un condensador atmosférico para conseguir agua para los bebés de La Guajira, tremendamente sensibilizadas por esta situación tan dramática que vivimos nosotros, y lograron en muy corto tiempo, están en proceso, en este momento están en proceso, la universidad nos apoya, hay convenios con el SENA, etcétera. En este momento, pero ellas lograron, por ejemplo, 620 mililitros de agua en una noche en un balcón de Bogotá. Eso es un indicador muy interesante. El proyecto social de la recuperación de la tradición del hábitat de una comunidad indígena que desapareció por la historia, por el conflicto, etcétera. Hay un proceso de recuperación y es un encargo directo de la comunidad, ¿sí? Mire, mijo, usted que es arquitecto, ayúdenos a recuperar nuestra propia tradición arquitectónica. Eso es el proceso de migración. Pero esa es mi visión como docente.
Yo sí le cedería la palabra a Paula, a ver cómo lo ve ella, porque a lo mejor no es, no es tan romántico como lo veo yo. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo creo que esa conexión de la que tú hablabas va de la mano de no tanto la necesidad, sino el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, de mitigar la situación ambiental actual y pues de la mano de unos materiales que nos aporten unas mejores propiedades, mayor resistencia y pues porque aparte de que es un material que sí es de pronto de un residuo y que viene aparte de algo que vamos como a reutilizar, pues le sacamos el mayor provecho. Y aparte de eso, ofrecer como un proyecto innovador, ¿no? Algo que llame la atención. Entonces creo que esa parte técnica y esa parte social se une ahí, como en los propósitos que tenemos desde esa parte social, pero también de querer destacar, de querer ofrecer algo diferente. No solo por nosotros, sino para las personas, precisamente porque, como lo mencionaba el profe, nos enfocamos en diferentes problemáticas. Digamos que cada uno de nuestros proyectos nace a partir de una problemática. Entonces, de los dos de los residuos, a partir de la gestión que tienen, y pues que es no tanto una gestión, sino una acumulación de esos residuos. Y pues ya las otras dos que sí van más enfocado directamente a lo social. Entonces, yo diría que así es como se da como esa relación entre lo técnico y lo social en nuestro semillero. Bueno, súper bien. Yo creo que para entrar en la parte final de este episodio, compártanos como una invitación, una nueva reflexión con respecto a esta visión en la que han estado entrando, que se vuelve muy interesante desde la academia y que por supuesto impacta el ejercicio profesional de la arquitectura. Bueno, yo creo que un ejercicio de reflexión es principalmente salirnos de lo convencional, de lo que vemos, y pues nosotros tenemos la oportunidad en la academia de equivocarnos, pero también de buscar nuevas alternativas desde el principio. Entonces, como le decía el profe, desde muy jóvenes estamos como en el ejercicio y digamos en la universidad tenemos un enfoque social muy importante que creo que a lo largo de la formación nos cambia un poco nuestro punto de vista. Entonces, siempre tratando de principalmente pensar en las personas a las cuales van a habitar el espacio que nosotros vamos a diseñar, a construir, en fin. Y no desligarnos de esa sensación que queremos transmitir y de la calidad de vida que nosotros debemos aportar a partir de nuestro trabajo. Pues básicamente invitar a la colectividad de no solamente de arquitectos, colegas, de profesores, sino de jóvenes estudiantes de arquitectura en todo el país, a que busquen y no pierdan la curiosidad. La curiosidad va a ser un elemento casi que metodológico en la salvación, en la mitigación de los retos planetarios que hoy vivimos. Estamos viviendo desastres impresionantes, anomalías críticas, y lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos. Ya hablamos con una tranquilidad pasmosa del fenómeno de la niña, del fenómeno del niño, cuando eran anomalías que tenían unos ciclos de 7, 10 años y se volvían críticos, la sociedad se impactaba. Hoy hablamos con una cotidianidad impresionante sobre ese asunto. Eso es gravísimo. No perdamos la curiosidad, no perdamos la búsqueda permanente de soluciones, incluso entre nuestros propios residuos. Nosotros somos 7.000 millones de personas trepados en una piedra que le da vueltas a una estrella y nos comimos la alacena. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Nosotros hemos denominado los procesos de gestión de los residuos de construcción como minería urbana. Y eso no significa hacer socavones en las ciudades, ni muchísimo menos. Eso significa repensar el residuo y convertirlo en una alternativa de construcción futura, sin perder para absolutamente nada toda la normatividad técnica que hemos elaborado durante 100 o 200 años, para absolutamente nada. Pero repensemos esa producción. Lo podemos hacer
Las comunidades ancestrales tienen mucho que enseñarnos, muchísimo que enseñarnos. Estamos trabajando en procesos tremendamente novedosos y voy a citar para finalizar unas compañeras nuestras, estudiantes del semillero, están trabajando, por ejemplo, en la estabilización del retamo espinoso, que es una planta tremendamente invasiva en nuestros páramos, ¿sí? Finalmente están logrando convertirla en ladrillos. Estamos avanzando en un proceso de un impacto social, de un impacto ambiental fascinante. Eso es pura curiosidad, la convertimos, la curiosidad la convertimos en investigación y esperamos en muy buenos resultados. Muchísimas gracias por estar pues conectados con este interés de brindar y empezar a pensar nuevas respuestas a unas preguntas que se vuelven constantes y tan constantes que empiezan a verse esa respuesta como difusa. Y esa cotidianidad, pues creo que desde el semillero están planteando romperla y empezar a hacerse cargo de estas problemáticas. Entonces, pues queremos agradecer al arquitecto Carlos Duica y a Paula Sánchez, futura arquitecta también, qué gusto, líderes del semillero de investigación INTAN, exploración de la materialidad intangible y tangible de la arquitectura de la Universidad del Bosque, por haber participado en este episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, sí. Excelente. También agradecemos también a nuestros oyentes. En el momento y lugar donde nos escuchen, los invitamos a escuchar todos los episodios de este podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y en nuestra página web www.scabogotaicundinamarca.org. Hasta pronto.